parte del plan que Jesús tenía de ir a Jericó en ese momento es porque sabía que tenía que encontrarse con Bartimeo y iba a tener una experiencia Bartimeo personal con el Hijo del Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso que se llamaba Jesús y que iba a estar pasando por ese lugar. Pero dice aquí la palabra de Dios, fíjense la situación, había gran multitud siguiendo a Jesús. Sin embargo, aparece este hombre que estaba sentado junto al camino. Ahora, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida esto, el camino era un lugar donde la gente iba pasando, estas multitudes iban pasando. Sin embargo, este hombre estaba allí y pareciera que nadie le hacía caso, parecía que él pasaba desapercibido porque la Biblia lo menciona que estaba a un lado del camino, pero no menciona que la gente le prestara atención. Y yo creo que muchas veces nos encontramos así en la vida. Muchas personas hoy en día van por la vida, ¿no?, al costado del camino. ¿Qué habla de esto? Habla de personas que están desechadas, de personas que no tienen amigos, de personas que no son importantes para nadie, que a lo mejor nadie se fija en ellos ni nadie se preocupa de ellos, y están allí sentados esperando que los días pasen y que los años pasen hasta que se mueran y ya dejen este mundo. Muchísimas personas viven en estas condiciones. Gente que no tiene esperanza, gente que no sabe por qué está en este mundo, gente que no sabe de dónde viene ni a dónde va, qué va a pasar con ellos cuando mueran, no tienen idea. Y están allí, a un costado del camino, siendo ignorados por la sociedad, siendo ignorados por los suyos. ¿Cuántas personas están siendo ignoradas por sus amigos? Ignorados por sus familiares, ignorados por sus compañeros, etcétera. Y están allí sentados porque se han rendido, porque ya no tienen ellos esperanza de que alguien tome en cuenta su vida. Y se sientan a esperar, a ver qué pasa. Se sientan a esperar que el tiempo siga su rumbo y ellos sin ninguna esperanza. Y fíjense, hermanos y amigos, que este hombre estaba en esas condiciones, ¿no?, sentado ahí a un costado, viendo que la gente pasara, pero dice que estaba junto al camino haciendo ¿qué cosa? Estaba mendigando. Y te voy a decir algo, son muchos los que hoy en día están mendigando y están al costado del camino mendigando. ¿Mendigando qué cosa? A ver si me pueden ayudar. Mendigando amor. ¿Qué más? Cariño. ¿Qué más? Atención. Aceptación. Respeto. Reconocimiento. Mendigando paz. Mendigando tranquilidad. Mendigando esperanza. ¿Y saben cuál es el peor, la situación peor de esto? Es que la gente no le da. Y muchas veces juzgamos a las personas y decimos, híjole, qué inconsciente, ¿cómo no le van a dar a este pobre hombre? No, está mendigando. En ese caso, en el caso de Bartimeo, estaba mendigando dinero. Pero hoy en día hay gente que no necesariamente andan mendigando dinero. Andan mendigando todo lo que dijimos, ¿no? Y lo disfrazan con sonrisas, lo disfrazan con una actitud, ¿no?, de que ellos están bien, ¿no? Y resulta que el saludo se ha convertido en la hipocresía más grande, porque te saludan y te dicen, hola, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que responder? Bien, claro. ¿Por qué? Porque tienes que ¿cómo se llama? No. Tienes que cubrir, tienes que aparentar, esa sería la palabra. Aparentar que estás bien. Entonces, la respuesta obligada a cuando te preguntan cómo estás es bien. O tendría que ser bien o te cuento.
¿Bien o te cuento? Pero el problema es cuántas personas están dispuestas a escuchar. Muy pocas personas. Y ¿sabes qué? El problema es que hay muy pocas personas que están dispuestas a escuchar porque ellos mismos están igual o peor. Entonces esta gente que no da, ¿no?, que te ve ahí al lado del camino, que te ve mendigando todas estas cosas que dijimos, lo ve, es consciente, tu rostro lo refleja, que no estás bien, que las cosas están mal, que tu alma está mal, que tu corazón está mal, que tus emociones están mal, pero nadie te quiere preguntar qué necesitas porque nadie está dispuesto, o muy pocas personas están dispuestos a sentarte contigo y a escuchar tu tragedia disfrazada de sonrisa. No sé si me voy explicando. ¿Ves? Entonces la realidad es que me siento frustrado, la realidad es que me siento mal, la realidad es que me siento vacío, la realidad es que no tengo un rumbo, la realidad es que no sé qué hago aquí en este mundo, yo no pedí venir, no sé por qué estoy aquí, cuál es la razón de mi existencia. La filosofía dice, estás aquí para escribir un libro, para tener un hijo y para plantar un árbol. Es lo que dicen allá afuera. Pero qué flojera que nada más estemos aquí para eso. Y este hombre estaba mendigando. Entonces la gente pasa por el camino de nuestra vida y nadie nos da nada porque tampoco tienen para compartir. Yo recuerdo cuando, no quiero decir era joven porque yo sé que van a decir, ya había juventud en ese tiempo. En aquellos ayeres. Pero tocábamos allí y tocábamos en Chile. Y recuerdo que Joaquín, el baterista, ¿no?, yo vivía en su casa y veníamos una noche regresando, bueno, más bien madrugada, íbamos regresando de haber tocado, había nieve en ese lugar, en Chile, en el sur de Chile, y veníamos pateando la nieve, ¿no? Y de repente le dije, oye Joaquín, fíjate que no sé por qué, porque veníamos así, después de haber sido aplaudidos, abrazados, y así que materialmente veníamos muy bien, pero espiritualmente yo le dije a Joaquín, le digo, Joaquín, fíjate que hace mucho que me pasa que terminamos de tocar, cuando vengo de camino a la casa, llego a mi casa y me siento vacío, me siento solo, llego a mi casa a llorar de soledad, o sea, yo tenía una soledad acompañada, ¿no? Podría ser. Y fíjate que no sé, pero no sé cómo llenar este vacío. Yo mientras tocamos y todo eso me siento muy bien, pero se apagan los equipos, se apagan las luces, se va la última persona. Cuando voy a mi casa me siento vacío. Y yo esperaba que Joaquín, en un destello de sabiduría, me iba a decir, mira, lo que pasa es esto, esto y esto. ¿Y cuál fue mi desilusión? Que me miró Joaquín y me dijo, ¿y cómo crees que me siento yo? ¿Y cómo crees que me siento yo? Así que agachamos la cabeza y seguimos pateando nieve y llegamos a nuestra casa. Pero ¿por qué pasa esto? Pasa esto porque también las personas no tienen nada para compartir, porque ellos también se sienten solos y vacíos y están mendigando igual que las personas que están allí que no conocen a Dios. ¿Ves? Siguen mendigando y nadie tiene nada para darles. ¿No? Fue como cuando Jesús le dijo a los discípulos, el que lee entienda, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le dijeron, no tenemos nada, no hemos pescado nada. Así está el mundo, no tiene nada. ¿Ves?
Y así está la gente, vive mendigando. Pero algo pasó aquí. Fíjate lo que dice el versículo 27. Dice, hay que poner mucho cuidado en los versículos, en la palabra de Dios, en las palabras, hermanos. Hay grandes tesoros. Fíjate, dice allí, ¿cómo leeríamos esto? A ver, ¿cómo lo leeríamos? ¿Sí? Ajá, ok. Ajá, ok, fíjate. Ajá, y está bien. Pero lo leemos así. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ya? Pero no nos detenemos en las palabras. ¿Qué me quiere decir Dios? Fíjate, comienza diciendo y oyendo. La palabra de Dios dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. O sea, muchas veces leemos de corrido y no oímos nada. Por eso Jesús decía, siempre que iba a empezar a hablar, decía: el que tiene oídos para oír. Porque mucha gente está allí y la palabra le pasa por arriba, no oyen nada. Por eso que salen de la iglesia o salen del estudio bíblico o de su tiempo devocional y pareciera que no les dijo nada el Señor, porque no oyeron. Aquí dice que este hombre oyó que era Jesús, porque este hombre oía muchas cosas durante el día, claro, estaba ahí al lado del camino. Sin embargo, esta vez oyó algo distinto. ¿Qué era lo distinto? Que Jesús. Oía que Jesús, oyó que era Jesús Nazareno. Y cuando él oyó que era Jesús Nazareno, entonces le vinieron todas estas cargas de esperanza, todas estas emociones de esperanza, y empezó a vislumbrar que algo bueno estaba en el camino, algo bueno para su vida. Y empezó, dice, a dar voces. ¿Sabe lo que significa dar voces? Empezó a gritar con todas sus fuerzas. Pero no gritaba así despacito, no, empezó a gritar con todas sus fuerzas. ¿No? Es como cuando gritas un gol de las Chivas. ¿Cuántos son de las Chivas aquí? 3, 4. ¿Y el resto son todos de la América? Y cuando mete un gol la Chivas o las Américas, tú dices, gol. Así dices. ¿Verdad que te salen las amígdalas así para afuera? ¡Ah! Bueno, así gritaba este hombre, ¿no? Fuertísimo, gol. Comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Jesús. No empezó a decir: oigan, hey, estoy aquí, yo soy ciego. No. Su grito iba dirigido a una persona. ¿Quién era esa persona? Jesucristo. Comenzó a dar voces y a decir: Jesús. Hermano, ¿cuánta falta nos hace esto? ¿Cuánta falta nos hace ser hombres y mujeres de oración a Jesús, al Padre, a Dios específicamente? Muchos dicen: ay, si las cosas cambiaran en mi vida. No va a pasar nada con eso. Nunca van a cambiar. En cambio, si tú le dices: Señor Jesucristo, te ruego que las cosas cambien en mi vida, algo va a pasar. Algo va a pasar. Dice que él empezó a gritar y a dar voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira, él no sabía a qué distancia estaba Jesús. Lo único que él sabía, que en el área donde él estaba Jesús.
Pero aparte de saber que estaba Jesús, él tenía fe de que Jesucristo lo iba a... Donde estuviera, lo iba a escuchar. Yo creo que este hombre ya había escuchado de que Jesucristo había hecho grandes milagros, que Jesucristo había alimentado a los 5,000, que Jesucristo había resucitado personas. Entonces, cuando él escuchó que Jesús andaba por ahí, él ya sabía perfectamente qué podía hacer Jesús. Y empezó a clamar con fe: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, ¿qué decía él en este grito, hermano, al decir ten misericordia de mí? ¿Qué estaba expresando? Tenía fe, sí, pero ¿con qué actitud? Ten misericordia de mí. ¿Qué actitud denota esa? Humildad. Humildad. O sea, en otras palabras, mira, Jesús, yo soy lo menos de lo menos, lo vil de lo más vil. Ten misericordia de mí. O sea, no soy quien, no soy nadie para pedirte, pero ten misericordia. Cuánta humildad nos falta a veces, ¿verdad? Y le decimos al Señor: Señor, tienes que ayudarme, ¿eh? ¿Tienes que ayudarme? ¿Y por qué te tiene que ayudar Dios? Dios no tiene ningún compromiso con nosotros. Todo lo hace por amor y porque Él quiere. Amén. No está obligado. Y Dios dice que al soberbio, si Dios quiere me ayuda. Ajá. Al soberbio, Dios lo mira de lejos. Escucha esto, así lo dice el proverbio. Al soberbio, al altivo, Dios lo mira de lejos. Pero sus oídos están atentos a la oración del humilde. Y aquí lo demuestra el Señor. Porque este hombre con toda humildad, ¿no?, empezó a clamar al Señor. Y pues, como pasa siempre, ¿no?, muchas personas claman al Señor y buscan al Señor y empiezan a enfrentarse a toda clase de dificultades. Porque mira lo que pasó en el versículo 48. Y muchos, ¿qué hacían? Le reprendían para que callase. O sea, en otras palabras, gritaba tan fuerte que personas decían: ya, cállate, me molesta tu grito. Hermanos, no pretendan recibir aplausos cuando busquen a Jesús. A la gente le molesta que busquemos a Jesús. Por eso la gente nos llama fanáticos, nos llama locos. Nos dicen que nos lavaron el cerebro. ¿No? Así nos dicen. ¿Sí o no? Que nos lavaron el cerebro. Y la verdad que no solamente nos lavaron el cerebro, también nos lo sopletearon y le cambiaron el aceite y muchas cosas más. Porque era necesario. ¿No? No esperes aplausos. No esperes que la gente te va a felicitar. ¿Qué pasa con esos amigos, entre comillas, que eran los amigos de las parrandas? Con los que salíamos a tomar y a hacer toda clase de mal. Y de pronto conocemos a Jesús y de pronto Jesús nos cambia la vida, o empezamos a buscar a Jesús y ya no participamos de esas cosas. ¿Qué nos dicen los amigos? Toda clase de insultos, ¿no? ¿Por qué ya no? ¿Cómo de que ya no tomas? Es como si eso fuera un pecado, ¿no? ¿Cómo que ya no tomas? ¿Cómo que ya no te drogas? ¿Cómo que ya no vas a los antros? ¿Cómo es que ya no tienes relaciones sexuales con tu novia? ¿Cómo que ya no haces tranzas en tu trabajo? ¿A poco te volviste santito? ¿Y
pareciera que es lo peor de lo peor haber hecho eso. Y muchos tienen pena, tienen pena de decirle, ¿qué te pasó? ¿Por qué ya no eres igual? Es que conocí a Cristo. ¿Qué? Es que conocí a Cristo. No te entiendo. Es que conocí a Cristo. Y tienen pena de decir, es que conocí a Cristo. Pero no les daba pena llegar el lunes a alardear de sus pecados del fin de semana. Pero decir que conoció a Cristo le da pena. Estas personas le reprendían. El diablo va a usar a cualquier persona para desanimarte cuando busques a Jesús. Te va a decir que te van a lavar el cerebro, te van a decir que te volviste un fanático, te van a decir que te vas a convertir en un aleluya, te van a decir que te vas a volver loco. O sea, toda clase de cosas para que te calles. Pero dice este hombre, para mí que era yucateco, porque dice, pero él clamaba, o sea, delante de ellos les gritaba. Yo creo que los oídos de aquellos estaban así, ¿no? Les gritaba aún más. Aún más. No les preocupó, no les importó que les dijeran que se callaran, lo que sea. Él clamó mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 49. Entonces Jesús, hermanos. ¿Ves? Jesús, no sé a qué distancia estaba, como les dije, pero hay una cosa que es cierto. Jesús escuchó. Y te voy a decir una cosa, somos 7.500 millones de personas en el planeta. Si estos 7.500 millones de seres humanos se arrodillan a orar a Dios al mismo tiempo, junto contigo, Dios va a escuchar tu oración. Porque Él escucha a cada uno. No creas la mentira del diablo que la gente dice, es que Dios está demasiado ocupado, no tiene tiempo para ti. No es cierto. Dios no está suficientemente ocupado. Dios tiene la capacidad para escucharnos a cada uno nuestro grito de socorro. Porque Él es omnipresente. Él puede escucharnos a todos a la vez, individualmente. Y aunque la gente te diga que te calles, como le decían aquí a este hombre, Él clamaba. Él clamaba. Él clamaba aún más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ves? Y ahora sí, fíjase en el versículo 49, dice, entonces Jesús, ¿qué dice? A ver, ¿quién era Jesús? Vamos a definir a Jesús. ¿Quién era Jesús? Dios, hecho hombre. ¿Qué más? Jesús es el camino, pero ¿qué atributos tenía Jesús? Era todopoderoso. ¿Qué más? Misericordioso, omnisciente, era el omnipotente, era el creador de los cielos y la tierra. Él conocía las estrellas, cada una por su nombre. Y dice que toda la creación está en su mano. El Señor que estaba allí caminando y se detuvo, era el Dios todopoderoso. Era Jehová de los ejércitos. Y de pronto Él se detiene, porque una oración de fe, hermanos, capta la atención de Dios. Escúchame bien lo que te voy a decir. Muchas veces tus oraciones no son respondidas porque no oramos con fe.
Y no orar con fe ofende a Dios. Porque es como decir, estoy pidiéndote, Señor, pero sé que no me lo vas a dar. La oración de fe va a captar la atención de Dios y va a mover la mano de Dios para hacer cosas. Y aquí está el Dios Todopoderoso, aquí está el Creador de todas las cosas, detenido, y le dijo a un par de discípulos, vayan por él, vayan por ese hombre que está clamando. Me encanta esta parte. Dice que mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Ok, vean el versículo. Yo quiero enseñarles cómo leer la Biblia y cómo estudiar la Biblia para ustedes. ¿Qué notan allí en la frase mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza, levántate, te llama? ¿Qué hay allí que puedes decir, wow, esto no lo había notado, pero es cierto? Claro, el ciego tuvo que ir, o sea, porque, a ver, mucha gente está viviendo con una fe prestada, hermanos. Y son los hermanos carretilla, le llamo yo. ¿Viste la carretilla que la agarras, la mueves, la dejas ahí y se vuelve a mover? ¿Sabes cuándo? Cuando la vuelves a mover tú. Pero la carretilla por sí mismo no se mueve. Por eso muchas personas no crecen en la fe, no permanecen en la fe, porque dependen de que el pastor los visite, dependen de que alguien se preocupe de ellos, dependen de que alguien esté al pendiente de ellos, y no tienen la actitud de ellos ir y acercarse a Dios. Dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Jesús dijo, todo aquel que viene a mí, exacto. No dice todo aquel que se queda ahí sentado de que vayamos por ellos. No, es nuestra responsabilidad. ¿Quieres tener una relación con Dios? Busca a Dios. Dios ya dio el primer paso. Dios ya se acercó a nosotros. Claro, Dios ya mandó a Jesús. Dios ya se hizo hombre. Y este hombre, fíjate, y llamaron al ciego diciéndole, oye, ten confianza, levántate, deja de estar sentado allí al lado del camino mendigando. Levántate, te llama. El ciego no los veía, pero escuchaba que le llamaban. ¿Ves? Versículo 50, él, o sea el ciego, entonces, ¿qué hizo? Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Hermanos, ¿qué tuvo que hacer el ciego? Levantarse, sí. ¿Estamos viendo el versículo? ¿Estamos viendo el versículo? Vea el versículo, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Acudió al llamado, ¿ok? Arrojó su capa. A ver, díganme, ¿qué era la capa para ese pobre ciego? Era todo. Era lo que usaba para abrigarse en la noche del frío y durante el día para taparse del calor. Él dependía de esa capa. Sin embargo, él arrojó esa capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Ves? No dice lo trajeron. No, él vino. Pero para venir a Jesús, hermano querido, amigo, tienes que arrojar tu capa. ¿Qué es tu capa?
¿Quién es tu Dios? ¿De quién estás dependiendo para no venir a Jesús? ¿En qué estás confiando para no confiar en Jesús? ¿Qué es lo que te detiene para venir a Jesús? Tu capa. Tu capa puede ser una persona, tu capa puede ser el dinero, tu capa puede ser, no sé, emociones, tu capa puede ser muchas cosas que te impiden venir a Jesús. Hay personas que dicen, no voy a Jesús porque pues yo sé que si vengo a Jesús voy a tener que dejar de hacer esto y esto y esto. Y no vienen, prefieren quedarse con su capa. Podríamos tener todo un mensaje solo de la capa. No es el caso ahorita, pero ¿cuál es tu capa? Dice aquí la Biblia que él tuvo que arrojar la capa, ¿no? Y se levantó y vino a Jesús. Entonces, respondiendo Jesús, versículo 51, les dijo, a ver, ¿quién dijimos que era Jesús? Dios Todopoderoso, el creador de todo el universo, el creador y sustentador de todas las cosas. De pronto se para delante de este ciego, sucio, andrajoso, maloliente, y se para delante de él, el Dios Todopoderoso, y le hace una pregunta. Si lo dijéramos en mexicano, ¿sabe lo que le diría Jesús en ese momento? Mande. Mándeme. ¿Qué quieres que te haga? Mándeme. ¿Qué le responderías a Jesús si en este momento se te apareciera allí al frente y te dijera, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le dirías? ¿Lo has pensado eso? Tendrías que pensarlo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo está todo el tiempo aquí preguntándonos, ¿qué quieres que te haga? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El problema es que nos olvidamos que Jesús está allí preguntándonos, ¿qué quieres que te haga? Entonces, como nos olvidamos, cuando pedimos sin fe. Y dice el Señor, no crea que recibirá cosa alguna el que pide sin fe. Santiago. Él está aquí ahorita y te pregunta qué quieres que te haga. Porque Él no miente. Él dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Nuestro Dios es un Dios personal, es un Dios individual. ¿Ves? Bueno, y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Aquí en Marcos dice que recobre, en Mateo y Lucas, donde se repite este evento, le dice que reciba la vista. Que reciba la vista. ¿Ves? ¿Y qué pasa? ¿Ves cómo Jesús siempre nos pone a prueba, hermanos? ¿Qué esperábamos tú y yo que le dijera a Jesús? ¿Qué hiciera Jesús? ¡Tarán! Ya, listo. Pues no. ¿Qué le dijo Jesús? Versículo 53. 52. ¿Qué le dijo? La primera palabra. Y Jesús le dijo, ¿qué? Vete. A ver. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo vete si te estoy pidiendo que me sanes? ¿Hasta ese momento había recibido la vista? No. Y Jesús le dijo, vete. ¿Por qué le dijo Jesús, vete? Porque Dios siempre va a estar probando nuestra... Las cosas no se van a dar cuando tú digas, o en el momento que tú digas. Se van a dar cuando Dios quiera.
Y eso lo he estado aprendiendo últimamente con creces. Hay cosas que pasan que no entendemos por qué pasan. Y nos confunden y nos entristecen hasta que entregamos la situación a Dios y le decimos: Señor, cuando tú quieras. Ábreme los ojos cuando tú quieras. Porque el Señor le dijo: vete. Tu fe no dice te ha sanado. Campaña de evangelista: Cristo sana y salva. Y yo le digo: equivocado. Cristo salva. Y si quiere, sana. Pero Cristo salva primero. ¿Ves? Entonces, a este hombre le dijo: vete, tu fe te ha salvado. O sea, ya vas a ir al cielo, tienes tus pecados perdonados, ya ahora tienes la vista espiritual. ¿Y qué dice? Y enseguida. ¡Wow! ¿Se dan cuenta cómo actúa Dios? Lo más importante primero, después lo que tú pediste. Pero lo más importante primero, ¿no? Tu necesidad espiritual. Primero tu paz. Primero la llenura de tu alma, de tu espíritu. Primero el sentirte vivo. Primero es tener un propósito en este mundo. Primero es saber por qué estás aquí, por qué Dios te creó. Primero es saber que ya eres hijo de Dios. Primero es saber que Él es tu Padre. Primero es saber de que eres salvo, hermano. ¿De qué te sirve irte al infierno con una vista perfecta? Por eso Dios lo hace al revés. Primero te salva y después te sana. Y aquí le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. ¿Dónde? ¿Dónde estaba antes? A orillas del camino. Ahora lo sigue en el camino. Y si tú lees los otros evangelios de este mismo relato, vas a ver que decía: y le seguía en el camino alabando a Dios. Imagínate ese hombre saltando. Toda su vida había estado ciego allí, siendo despreciado y desechado por todos. Y ahora tiene la vista. Ahora es uno más, participa, ahora está en el camino. Hermanos, a mí me preocupa cuando las personas hacen una oración de fe. ¿Y sabes lo que determina que tu oración fue una oración de fe para recibir a Cristo? Es que permaneces en el camino. Me cuesta mucho creer de personas que hacen oraciones y nunca más las vemos en la iglesia. Y no permanecen, y no llevan fruto, y no hacen nada. Me cuesta creer que son hermanos. La evidencia es que tú vas a venir a la iglesia, vas a predicar a Cristo, vas a ser una luz allá afuera. Ese hombre tenía quizás unos ojos totalmente cubiertos por, ¿cómo se llama estas? Como nubecitas, cataratas a lo mejor, ¿no? Otros tienen los ojos de diferente manera y son ciegos totalmente, pero imagínate tú que a ese hombre de pronto, de un momento a otro, la luz vino a sus ojos. Y Dios te va a cambiar. Cuando Dios te salva, Dios te cambia también físicamente. Yo he visto hombres, con esto ya estoy terminando, he visto hombres y mujeres que cuando han venido a Cristo, cuando los he conocido, tienen caras de: no te quiero ver de noche sin luz. O sea, no me gustaría encontrarme a este hombre doblando una esquina en la noche con esa cara. Pero he sido testigo cómo Dios, cuando estos hombres se han convertido a Cristo, hermano, les ha cambiado el rostro, les ha cambiado su mirada. Físicamente han cambiado.
Esta es una realidad. ¿Ves? Fíjate que había una mujer que se llamaba Sofía Müller. Ella era misionera en la selva del Ecuador. Ella solita se internó en la selva del Ecuador para ganar a los indios salvajes. Y ella empezó a ganar hombres y los hombres después empezaron a ganar a otros hombres. Bueno, la cosa es que se extendió el evangelio por esa selva y muchas personas recibieron a Cristo. Se formaron iglesias ahí en esa selva por causa de esta mujer. Yo tuve un compañero en el seminario que era de allí, de ese lugar, de esa selva en el Ecuador, que había recibido a Cristo por causa de la obra de esta mujer. Y él me contaba que en una ocasión vinieron de otra tribu, lejos, dice, pero vinieron caminando por semanas hasta llegar a donde estábamos nosotros, dice. Y ellos pensaban que venían a la guerra, ¿no? Pero no, se acercaron, llegaron y les dijeron, ¿qué hacen aquí? ¿Qué buscan? ¿Y sabe que les respondieron aquellos? Les dijeron, venimos para que nos den la misma luz que ustedes tienen en sus ojos. Porque nosotros no la tenemos. Y queremos saber cómo se consigue esa luz. Cómo se consigue esa luz que tienen en el rostro. Y les predicaban el evangelio. ¿Ves? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tus vecinos, amigos, compañeros ven esa luz en tus ojos? Porque esa luz es lo que atrae al ciego. Esa luz es la que le dice, ten confianza, levántate, te llaman. ¿Cuántas personas están sentadas allí al lado de tu camino todos los días y están mendigando que te detengas y les hables de esa luz que te dio Dios? No importa si personas te van a insultar, no importa si personas te van a estar diciendo toda clase de mal, porque ahora eres cristiano o cristiana. Juégatela por el Señor. Vale la pena, porque un día el Señor te va a recompensar cada esfuerzo que hayas hecho para su gloria. Así que, hermanos, espero que la luz de Cristo también sea reflejada en ustedes, en todos nosotros los que hemos creído. Que tires tu capa, si todavía no has arrojado tu capa, y vengas al Señor. Aunque seas cristiano, hay algunos que no vienen a la iglesia, no oran, no leen la Biblia, no asisten a los cultos, no ganan a nadie, no le hablan a nadie de Dios, porque su capa se los impide. Su capa se los impide. Arrójala, hermano. Arrójala, hermana. Y ven a Jesús. Empieza a hacer luz en este mundo. Jesús dijo, vosotros sois la luz de este mundo. Tocaba en un grupo de rock